días a todos, profesor y compañeros de clase. Espero que todos se encuentren muy bien. Mi grupo está conformado por Elsa Aguirre, Valeria Lomía, Melanie Esprilla, Yamilet Bermúdez, Victoria Falla, Paola Ramírez y quienes habla, Valeria Cabezas. A continuación les hablaré acerca de la membrana plasmática, donde su concepto se define como el límite de la célula y separa su contenido interno del medio externo, debido a que actúa como una barrera selectiva al paso de las moléculas. La membrana plasmática determina la composición del citoplasma, es una de las estructuras más importantes de la evolución celular. Como subtemas tendremos la estructura y la endocitosis. La estructura de la membrana plasmática está constituida por lípidos y proteínas. La estructura fundamental de la membrana es la bicapa lipídica, que forma una barrera estable entre dos compartimentos acuosos. En el caso de la membrana plasmática, estos compartimentos son el interior y exterior de la célula. Las proteínas embebidas dentro de la bicapa lipídica llevan a cabo las funciones específicas de la membrana plasmática, incluyendo el transporte selectivo de moléculas y el reconocimiento intracelular. Entonces tenemos la bicapa lipídica, que es la estructura fundamental de la membrana plasmática. Es una bicapa fosfolipídica que también contiene glicolípidos y colesterol. La capa externa está constituida predominantemente por fosfatidilglicolina, esfingomielina y glicolípidos, mientras que la capa interna contiene fosfatidiletoanolamina, fosfatidilserina y fosfatidilinositol. El colesterol se distribuye en ambas capas. Tenemos las proteínas de membrana, que son las responsables de llevar a cabo las funciones específicas de la membrana. Se caracteriza como un mosaico fluido en el que las proteínas se insertan en la bicapa fosfolipídica, y la glicocálix, que es la superficie celular que está cubierta por una capa de carbohidratos. En la endocitosis, entonces, como concepto tenemos de que es la ingestión de partículas grandes como bacterias, como la entrada de fluidos o macromoléculas en pequeñas vesículas. Está la fagocitosis, que es cuando las células ingieren partículas grandes como bacterias y desechos celulares. La endocitosis mediada por receptor, que es la forma mejor conocida de endocitosis, que proporciona un mecanismo para la entrada selectiva de macromoléculas específicas. Y está el tráfico de proteínas en la endocitosis, que son las moléculas recogidas por endocitosis, son transportadas a los endosomas, donde se clasifican para ser recicladas a la membrana plasmática o para ser degradadas a los lisosomas. Eléctricas en las células nerviosas. Una célula nerviosa es como un receptor, un transmisor y una línea de transmisión, con la tarea de hacer pasar una señal a lo largo de ella, desde sus dendritas hasta las terminales del axón. Las células nerviosas generan señales eléctricas para transmitir información a lo largo de distancias considerables y enviarla a otras células por medio de conexiones sinápticas. Las señales generadas son dependientes de los cambios en el potencial eléctrico de reposo a través de la membrana neuronal. La membrana de las células nerviosas son permeables a una o más especies de iones sometidos a un gradiente electroquímico. Es por esto que se produce el potencial de reposo. El estímulo desencadena un potencial de acción en la membrana celular de la neurona, y ese potencial de acción proporciona el estímulo a un segmento vecino de la membrana celular. Cuando la propagación del potencial de acción alcanza el axón, este va a continuar avanzando por esa línea de transmisión por excitación sucesiva de los segmentos de la membrana del axón. La sola estimulación sucesiva de los potenciales de acción se traduce en la transmisión de señales lentas por el axón. La velocidad de propagación se aumenta considerablemente por la acción de la vaina de mielina. Partes de una neurona en la conducción de señales eléctricas. Cada neurona consta de un cuerpo celular, el cual están unidas a terminales de entrada llamadas dendritas y una cola llamada axón, el cual transmite la señal hacia afuera de la célula. El extremo alejado del axón se ramifica en las terminales nerviosas, que transmiten la señal a través de pequeños espacios a otras neuronas o células musculares. Un estímulo a partir del músculo produce impulsos nerviosos que viajan hasta la columna vertebral. Aquí la señal es transmitida a una neurona motora, que a su vez envía impulsos para controlar el músculo.
Bueno, existen tres clases de neuronas en la conducción de señales eléctricas, las cuales son las siguientes: sensoriales, motoras e interneuronas. Las sensoriales se van a encargar de llevar o transmitir información desde cualquier lugar externo e interno hacia el sistema nervioso central. A pesar de que todas las neuronas sensitivas pueden captar señales diversas, hay algunas células con terminaciones nerviosas específicas que son especialmente sensibles a un determinado tipo de estímulo. Las motoras, también conocidas como motoneuronas, son un conjunto de neuronas del sistema nervioso central cuya principal misión es la de enviar una serie de impulsos nerviosos hasta los músculos o glándulas. Estas neuronas se encuentran en el cerebro de todas las especies de los vertebrados y en la especie humana se sitúan especialmente en la médula espinal y en el área 4 de Brodmann. Y las interneuronas, o una neurona integradora, es una neurona del sistema nervioso central, generalmente pequeña y de acción corto, que interconecta a otras neuronas, pero nunca con receptores sensoriales o fibras musculares, permitiendo realizar funciones más complejas. Las interneuronas transmiten información de una neurona a otra. Por lo general, las interneuronas tienen una función inhibitoria y usan los neurotransmisores GABA o glicina. Bueno, yo les voy a hablar de potenciales eléctricos, equilibrio electroquímico, equilibrio de membrana. Hablar de potencial, esto se da en las actividades vitales donde está presente el sistema nervioso para recibir, procesar, conducir información de medio interno y externo a distancia considerable, a veces de 1 metro, ya sean neuronas, músculos, glándulas, dado por cambios rápidos de concentración de iones de sodio, potasio, cloro, calcio y cambios eléctricos, que son principalmente responsables de la transmisión nerviosa. Acá podemos ver los potenciales eléctricos presentes en todas las actividades orgánicas, a nivel muscular, a nivel cerebral, a nivel del músculo liso y a nivel cardíaco. ¿Qué es un potencial electroquímico? Es una variación especial tanto potencial eléctrico como la concentración química de sustancias, entre iones y proteínas, a través de una membrana de potencial de membrana. Es la diferencia de potencia a ambos lados de una membrana que separa soluciones de diferentes concentraciones de iones. Las células animales mantienen una diferencia de potencial a través de la membrana plasmática que ronda los 90 milivoltios. Aquí podemos ver el equilibrio electroquímico. Se establece cuando las fuerzas eléctricas y las químicas debido a diferencias de concentración son iguales y en sentido contrario. El gradiente electroquímico de cada uno de los iones ayuda a determinar el voltaje del potencial de membrana. El potencial de equilibrio de Nernst relaciona la diferencia de potencial a ambos lados de una membrana biológica en equilibrio. Aquí, ¿qué es el equilibrio de membrana? Esta se basa en que a un lado de la membrana hay que aplicar una disolución, por ejemplo cloruro sódico, y al otro lado de la membrana un electrolito cargado negativamente. Los iones que son de signo contrario pasan a través de la membrana y los iones cloruro y de sodio pasan sin ninguna dificultad por la membrana. Los iones que son partículas iónicas no pasan teniendo un equilibrio a lo largo de la membrana. Como existe un equilibrio de volúmenes en disolución a ambos lados de la membrana son idénticos, la actividad o concentración de cloruro sódico es la misma, por lo tanto obedece al principio de tendencia del escape. Continuando con los potenciales, les voy a hablar sobre potencial de acción, que es un cambio del potencial de membrana desde un potencial de reposo de alrededor de menos 90 milivoltios hasta más 40 milivoltios para luego volver la célula a su estado original de menos 90. Para que se inicie el potencial de acción debe alcanzarse el umbral. Si en las neuronas no se alcanza este potencial umbral, no se da el potencial de acción. Para ello se requiere un estímulo. Los estímulos pueden ser de diferente naturaleza, de naturaleza física, química y eléctrica. Los que predominan en la célula nerviosa son los químicos. Continuando aquí vamos a ver las etapas del potencial de acción. El primero es el de potencial de membrana en reposo. Allí hay un intercambio de sodio, potasio y cloro con el medio ambiente, pero por apertura de los canales lentos de cada uno de ellos. Para que se dé el potencial debemos llegar a un potencial umbral. El potencial umbral es donde hay una entrada de sodio y luego esta entrada de sodio se da hasta que el potencial llega a más 40, donde se da la despolarización de la célula, como podemos verlo en el voltímetro. Luego viene la fase de repolarización, donde se abren los canales de potasio y hay una salida de potasio,
y puede llegar hasta pasar por de menos 90, dándose un pedido de repolarización. Para que se dé la repolarización y vuelva la membrana a su estado de reposo, actúan las bombas de sodio. Otros elementos de rescatar aquí son el periodo refractario absoluto y el relativo. En el periodo absoluto no se da ningún evento, por más de que haya estímulos, y en el periodo refractario sí se da, pero pueden ser anómalos. Para resumir, entonces, en este cuadro podemos ver las diferentes fases del potencial de acción, con unos tips importantes de recordar. Son un tipo de proteína transmembrana que permite el paso de iones específicos a través de la membrana celular. En la ruta de conducción se encuentra el filtro de selectividad iónica que permite el flujo preferencial de un tipo específico de ion. Hay dos tipos de canales, el pasivo y el activo. Los pasivos están abiertos permanentemente, permitiendo el flujo del ion, para el cual son permeables. Los canales activos están cerrados durante el reposo y se abren por acción de diversos agentes que, al cambiar la estructura del canal, modifican su estado de cierre. Dentro de los canales activos está el canal iónico regulado por voltaje, que se abre en respuesta a cambios en el potencial eléctrico a través de la membrana plasmática. También está el canal iónico regulado por ligando, que se abre en respuesta a la unión de determinadas moléculas y neurotransmisores, con una parte del canal llamado receptor. Y por último, el canal iónico regulado por estímulos mecanosensibles. Estos canales iónicos se abren en respuesta a acciones de tipo mecánico. En los transportadores, este transportador es una proteína de transporte que es específico para un ion, molécula o grupo de sustancias. Las proteínas transportadoras llevan el ion o molécula a través de la membrana, cambiando su forma luego de la unión de un ion o molécula. Las proteínas transportadoras están involucradas en el transporte pasivo y activo. En el transporte pasivo se encuentra la difusión facilitada. Este tipo de transporte requiere proteínas ubicadas en la membrana. El movimiento de las partículas ocurre siempre a favor de su gradiente de concentración. Este tipo de transporte no requiere aporte de energía química. En el transporte activo primario se va a encontrar lo que es la bomba sodio-potasio, que va a transportar 3 iones de sodio hacia la parte exterior de la célula y va a ingresar 2 iones de potasio. Este transporte utiliza ATP como fuente de energía. En el transporte activo secundario, los gradientes electroquímicos creados mediante el transporte activo primario almacenan energía que puede liberarse a medida que los iones se mueven otra vez por sus gradientes. El movimiento de los iones de sodio a favor de su gradiente se acopla al transporte de otras sustancias en contra de su respectivo gradiente mediante una proteína transportadora compartida, un cotransportador. Una proteína transportadora permite que los iones de sodio se muevan en el sentido de su gradiente, pero simultáneamente lleva una molécula de glucosa en contra de su gradiente y hacia la célula. Las dos moléculas transportadas en la misma dirección de la proteína se llama sinportador, o en direcciones opuestas se llama antiportador. ¿Qué es la sinapsis? La sinapsis es la manera en la que se comunican y organizan las neuronas y las divisiones del sistema nervioso. La sinapsis ocurre en la corteza del cerebro, donde se encuentran las células nerviosas, o también llamadas neuronas. La conexión funcional entre una neurona y una segunda célula es a lo que se le llama sinapsis. Tipos de sinapsis. Las neuronas pueden conectarse por el axón o prolongación de una fibra nerviosa delgada de la neurona, por las dendritas o ramificaciones que las neuronas crean formando redes entre las células, o por el cuerpo celular o soma de la neurona. Existen 3 tipos de sinapsis según el punto de conexión de las neuronas. El primero, axodendríticas, que viene siendo de axón a las dendritas. Axosomáticas, que es del axón al soma o cuerpo celular de la neurona. Y el tercero es axoaxónicas, que es de axón a axón. La sinapsis química es el sitio en que células vecinas se comunican entre sí a través de mensajes químicos, es decir, los neurotransmisores. Cajal demostró la libre terminación de las prolongaciones terminales de las neuronas. Según esta interpretación, las neuronas están en relación de continuidad, comunicadas entre sí por contactos especializados llamados sinapsis por Sherrington, a través de los cuales el impulso nervioso pasa de una célula a otra. En primer lugar están las dos membranas contactantes, es decir, la presináptica, que transmite el impulso y que corresponde a la porción terminal de una acción, y la posináptica, receptora del impulso y que por lo común corresponde al soma neuronal o a sus ramificaciones dendríticas. Ambas membranas están separadas por un espacio o hendidura intersináptica que mide aproximadamente unos 20 nanómetros. Aquí pueden observarla. En la siguiente imagen podemos observar que cuando un potencial de acción o impulso nervioso llega a la terminal axónica, acciona canales de acción activados por voltaje en la membrana celular.
El calcio, que está mucho más concentrado fuera de la neurona que dentro, entra a la célula. El calcio permite que las vesículas sinápticas se fundan con la membrana de la terminal axónica, con lo que se liberan los neurotransmisores en el espacio sináptico. Las moléculas del neurotransmisor se difunden por el espacio sináptico y se unen a las proteínas receptoras en la célula postsináptica. La activación de los receptores postsinápticos provoca la apertura o cierre de canales iónicos en la membrana celular. Esto puede ser despolarizante, es decir, que el interior de la célula se vuelve más positiva, o hiperpolarizante, que es decir, cuando el interior de la célula se vuelve más negativa. Una sinapsis solo puede funcionar con eficacia si hay una manera de apagar la señal una vez que se envió. La terminación de la señal permite a la célula postsináptica regresar a su potencial de reposo normal, lista para recibir nuevas señales. Para poder terminar la señal, el espacio sináptico debe limpiarse del neurotransmisor. Hay varias maneras diferentes de lograr esto. El neurotransmisor puede ser degradado por una enzima, la neurona presináptica lo puede reabsorber o simplemente puede difundirse hacia el otro lado. La sinapsis eléctrica. En la sinapsis eléctrica, a diferencia de la sinapsis química, existe una conexión física directa entre la neurona presináptica y la neurona postsináptica. Esta conexión toma la forma de un canal llamado unión en hendidura, que es lo que va a permitir que la corriente fluya directamente de una célula a otra. Las uniones en hendidura son regiones especializadas de membrana que están compuestas por agregados de canales transmembrana que conectan directamente el citoplasma a células adyacentes. Cada canal intracelular está formado por la conjunción de dos hemicanales, denominados conexones, que están formados por el ensamble de 6 proteínas llamadas conexinas. Y las conexinas están codificadas por una gran familia multigenética. Cada conexón puede tener un solo tipo de conexinas o múltiples conexinas. Se supone que la apertura del poro del canal se produce por el desplazamiento de una conexina con respecto a la otra. Los canales intracelulares que forman la sinapsis eléctrica permiten el flujo bidireccional de pequeñas moléculas entre ambas células, proporcionando una vía de baja resistencia al paso de la corriente eléctrica entre las dos células. Las desventajas de la sinapsis eléctrica. A diferencia de la sinapsis química, la sinapsis eléctrica no puede convertir una señal excitatoria de una neurona en una señal inhibitoria en otra. En términos más generales, pues van a carecer de versatilidad, flexibilidad y capacidad de modulación de señales que vemos en la sinapsis química. Y los beneficios de la sinapsis eléctrica es que por un lado son más rápidas y además la sinapsis eléctrica permite la actividad sincronizada de grupos de células. En muchos casos pueden llevar una corriente de ambas direcciones, de forma que la despolarización de la neurona postsináptica producirá la despolarización de la neurona presináptica.